Bueno, siguiendo con las características de esta curva suavizada o acampanada, podemos decir que es asintótica, es decir, que la curva se acerca bastante al eje X, pero nunca llega a tocarlo. Tanto un extremo como el otro crecen, decrecen, se acercan al eje X, pero nunca llega a tocarlo. Es asintótica porque plantea esta situación. Lo que sí nos tiene que quedar muy claro es que todas las variables que estamos estudiando, en este caso, si nos remitimos al ejemplo, las variables en estudio es la cantidad de accidentes que ocurrieron en estas 23 fábricas durante un determinado contexto histórico, en este caso es abril del año 2020, analizamos qué cantidad de accidentes existieron en estas 23 empresas y en cada una de ellas hubo más o menos accidentes. Planteado esto, reflejada la información como datos agrupados, construimos un histograma. Dijimos que este histograma, cuando sus rangos lo hacíamos cada vez más chicos, se iban aumentando en intervalos hasta convertirse en una curva suavizada. Bueno, todas las variables que están debajo de esa campana es el 100%. No podemos dejar información por fuera. Y que es la media aritmética la que divide esa campana en dos partes, en dos superficies iguales, estableciéndose en cada una de ellas un 50 y 50% de las variables en estudio. En la medida que nos alejamos de la media aritmética, o hacia un lado o hacia otro, de la media aritmética hacia la derecha, o de la media aritmética hacia la izquierda, y acá introducimos esta idea de probabilidad, las probabilidades crecen o decrecen. Acá metemos la idea de probabilidad como introductorio a este tema. Va a quedar más claro más adelante. Entonces, resumiendo, tenemos la campana de Gauss, con este formato, donde empieza a crecer, llega a un punto donde el formato cambia de esta campana. Repasando, decimos que la campana tiene un pico, que es este de acá, y que del pico nace este eje, que es la media aritmética, que divide la superficie en dos partes iguales, que si el 100% de las variables que conviven acá, la media aritmética divide la superficie en dos partes iguales, por eso decimos que es simétrica. Y si queremos ser más exquisitos en la descripción, diríamos que la curva crece, empieza a crecer con un formato cóncavo, de acá hasta este punto, es cóncavo, luego cambia la curvatura y es convexo de acá hasta el punto máximo, y del punto máximo hasta ver el punto, otra vez, es convexo para terminar siendo otra vez cóncavo. Y en ambos casos, la curva es asintótica porque no llega a tocar el eje X. Y se pierde tanto a más infinito como menos infinito. Lo que va a determinar el formato de esta curva, más empinada o menos empinada o más aplastada, es el valor de su desvío estándar. Entonces, si tomamos, una vez más, los datos de accidentes ocurridos en estas 23 empresas en un determinado mes de abril, y los
desarrollamos o los mostramos como datos agrupados, podemos calcular su media aritmética y su desvío estándar. Y en base al valor de ese desvío estándar es que se va a conformar una determinada curva suavizada, que podrá ser más empinada o más aplanada. Acá tenemos tres ejemplos. Entonces, de acuerdo a cómo se van distribuyendo esos datos, si por este eje de acá tenemos la media aritmética y la mayoría de los datos están muy concentrados cerca de la media aritmética, la curva suavizada será más empinada, como esta de color azul. Y si están más alejados de la media aritmética, la curva suavizada será del tipo color verde, más aplanada. Y si no, obtendremos una situación intermedia entre el azul y el verde. Otra forma de acordarse de la relación del desvío estándar y cómo las variables están más concentradas o menos concentradas es, y los remito y los invito a recordar, el ejemplo de Carlos, de Pedro y de María. ¿Se acuerdan? Carlos, Pedro y María. María tenía la información más concentrada alrededor de su media aritmética. Sus variables, en este caso sus notas, eran más parecidas a la media aritmética, que a diferencia de Carlos, que sus notas estaban más alejadas de ese valor central. Me parece que es un buen recordatorio de estas tres situaciones. De Carlos, de Pedro y de María. En este caso, podemos decir que María se asemeja más al color azul y Carlos más al color verde. Entonces, de acuerdo al desvío estándar, tendremos distintos tipos gráficos de campana de Gauss. Bueno, una vez introducido esta idea, esta primera idea de probabilidad, vamos a tener que estudiar en la distribución de frecuencia normal la ocurrencia de una determinada probabilidad. Una probabilidad puede darse en un 100% o en un 0%. Por eso decimos que estamos estudiando el 100% de las variables va a estar cobijada por debajo de esta campana de Gauss. Bueno, una primera fórmula que vamos a utilizar cuando estamos estudiando una determinada variable, a esta variable que va a discurrir por todo el eje X, a la derecha de la media aritmética o a la izquierda, estamos hablando de esta variable X, que va a estar posicionada a la izquierda o a la derecha del eje X, responde a esta fórmula. Z es igual a la variable menos su media aritmética en relación a su desvío estándar. ¿Y qué valor nos va a dar acá cuando reemplacemos de acuerdo a un próximo problema que vamos a plantear? Nos va a dar un valor Z. Y Z es lo que nos va a indicar es la cantidad de desvíos que existen en relación a la media aritmética. El valor Z, cuando veamos ahora próximamente una tabla de dónde ubicarlo, el valor máximo de Z es, para este tipo de estudio, ese valor de 3,99. No puede superar ese valor. Significa que el valor de la media aritmética va a estar entre 0, es decir, va a estar pegado a la media aritmética o alejado, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y esto nos va a establecer el grado de probabilidad de que ocurra esa variable. Entonces tenemos valor de Z, nos indica la cantidad de desvío que existe entre la variable en estudio y su media aritmética. X es la variable que estamos estudiando, en este caso estábamos estudiando el comportamiento de los accidentes, la media aritmética que resume el promedio de todos estos accidentes, y el desvío estándar que se desarrolla en función de la totalidad de variables en estudio.
Para poder estudiar este grado de probabilidad, partimos de esta idea, que z nos indica la cantidad de desvíos que existe entre la variable y su media aritmética. Entonces, podemos decir, o podemos afirmar, de acuerdo a este gran matemático que fue Gauss, que cuando hacemos un desvío de la media aritmética hacia la derecha o hacia la izquierda, se nos conforma esta superficie que está acá. Va de 0 a 1 hasta menos 1. Todo esto están involucrado el 68,3% de las variables. Recuerden que todas las variables que estamos estudiando y que cobija la campana de Gauss es el 100% de las variables. Pero si nos desviamos un desvío hacia la izquierda o hacia la derecha, estamos hablando de un 68,3%. Cuando nos desviamos dos veces, entonces vamos de acá hasta acá y toda esta curvatura, estamos hablando del 95,4% de las variables en estudio. Y si nos desviamos 3 veces a la derecha y a la izquierda, estamos hablando casi de la totalidad, un 99,7%. Entonces, ¿dónde averiguamos esta información? Lo averiguamos en este tipo de tablas, las que vemos acá, y las que ustedes disponen como apuntes. Tenemos el valor de z, que va de 0,0 a 3,9, y de 3,9 a 3,99, como le dije acá, y que el valor resultante de nuestros cálculos tiene que tener este formato. Z tiene que ser igual a 0,0, por ejemplo 9, y 2 decimales. Si bien en la fórmula nos puede llegar a dar un valor con mucho más decimales, recuerden que nosotros ya sabemos redondear a 2 decimales. Donde IR, el valor, la coma y el primer decimal, lo buscamos en la columna vertical. Tenemos 0,0 a 3,9. Y el último valor, en este caso el W, lo buscamos en la fila horizontal. Por ejemplo, si el resultado de la fórmula nos diera 1,38, ¿cómo ubicamos 1,38 acá? Bueno, vamos a 1,3, que es este que está acá, 1,3, y el 8 lo buscamos hacia la derecha. Vamos hasta el 8, y es este de acá. Y nos da 0,4162, o lo que es lo mismo, 41,62%. Significa que el valor de esa variable, que va a estar corriendo por todo el eje X, hacia la media aritmética, nos da una superficie del 41,62 o 41,62%. Esto es simplemente para saber utilizar la tabla. Ahora vamos, por supuesto, a un ejemplo.